Bueno, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Vamos a compartir Hola, pantalla. profe. Buenas tardes, profe. Dale. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buena gente. Bueno, dígame si pueden ver ahí la presentación. Ahora sí. Ahí se ve, Martín. Sí, Bien. Por ahí yo le voy a hacer algunas preguntas, algo, por ahí den señales de que están, porque a veces se corta, y a veces uno queda hablando varios minutos y no sabe, así que mientras en el transcurso lo voy a ir preguntando. Bueno, como dijo la profe Ana, vamos a entrar un poquito a hablar el tema de fertilidad química del suelo y el tema de fertilizantes. Acá vamos a empezar a nivel mundial, qué es lo que está pasando. Bueno, un poquito. En el año 2015, bueno, se había conmemorado el Año Mundial del Suelo, de las cuales ahí FAO sacó una serie de speech, por así decirlo, sobre las funciones y todo lo relevante al cuidado del suelo. Y me pareció muy interesante ver que dentro de las funciones del suelo, fíjense en que dentro de las funciones tenemos funciones de productividad y también funciones de tipo ambientales. O sea que acá estamos viendo tanto para la carrera de agronomía como para recursos naturales, que pueden tomar cada uno de estos ítems y poder profundizarlo. Nosotros nos vamos a centrar, y me pareció muy interesante, esto que dice acá, que una de las funciones del suelo es el ciclo de los nutrientes. Entre todas las otras funciones, ¿sí?, que también es importante, acá está la retención o fijación de carbono, que va a estar muy de la mano, ¿no es cierto?, lo que es el ciclaje de nutrientes, y nosotros, bueno, nos vamos a centrar, y bueno, parte, fíjense, que va a estar ligado a las actividades que nosotros realicemos con el ciclo de los nutrientes, a lo que es la regulación de estos gases de efecto invernadero que van a repercutir, ¿no es cierto?, en las emisiones que nosotros hagamos. Entonces ya la FAO nos está avisando, nos está alertando que como funciones del suelo es importante el ciclo de nutrientes. Entonces partamos de que esto de decir, bueno, ¿para qué es importante la nutrición? Bueno, ahora vamos a ir enfocando a ver de entrada. ¿Qué pasa a nivel mundial con el desequilibrio de nutrientes? Fíjense que en la mayoría de los países del mundo lo que tenemos es una pobre, o mejor dicho, un desequilibrio en los nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos extrayendo más nutrientes de lo que estamos incorporando al suelo. Esto es ya sea por todo tipo de actividades agropecuarias que estamos realizando, y no estamos devolviendo al suelo todo aquello que estamos extrayéndolo del suelo. Eso es independiente de lo que un país produzca y se lleve como grano o como otro elemento, los nutrientes hacia otro país. O sea, estamos haciendo una exportación de nutrientes de un lugar a otro. O sea, sin considerar eso, en líneas generales no estamos reponiendo esa cantidad de nutrientes en los suelos. Y la tendencia, fíjense, es al deterioro. Ya vamos a ver el impacto que tiene la nutrición en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Entonces, ¿qué nos vuelve a decir FAO? Cuidado, acá con el desequilibrio de nutrientes, tanto por el exceso como las deficiencias. ¿Por qué? Porque con un exceso de nutrientes podemos lograr tener contaminación de los suelos, y con una deficiencia de nutrientes lo que podemos tener es que los rendimientos de los cultivos estén por debajo de los óptimos de acuerdo a las condiciones ambientales donde se encuentran. ¿Por qué? Porque nos está faltando, ¿no es cierto?, estos componentes que hacen a la estructura y a los componentes de rendimiento de los cultivos. ¿Qué es lo que pasa a nivel Argentina? Y bueno, ya entrando un poquito a los consumos de nutrientes que tienen las producciones locales, podemos ver que el consumo de nitrógeno prácticamente aumenta, va en aumento a medida que van transcurriendo los años. Los niveles de fósforos también van en aumento, y también va aumentando acá que se empezó a ver los niveles de azufre, fíjense.
aparecen como un consumo importante que está muy ligado a lo que serían las pérdidas de materia orgánica, estos niveles de azufre que se están empezando a manifestar como deficiencia en algunos cultivos, en este caso soja o maíz ya está empezando a tener deficiencia. Es más, algunos laboratorios ya están, ya dan determinan la cantidad de sulfato que están presentes en los suelos, y nosotros ya tenemos que ir pensando qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto?, a nuestros suelos cuando ya tenemos esos niveles de deficiencia de azufre que están muy ligados a las pérdidas de materia orgánica. También, ¿qué es lo que pasa a nivel de los mercados de Argentina? Podemos ver que, si ustedes se fijan acá abajo, en los últimos años hay una creciente, va creciendo de a poquito, las producciones, en este caso locales, de fertilizantes. Pero bueno, la mayoría prácticamente lo que hacemos es importarlos de afuera. Si bien nuestras empresas acá en la Argentina van creciendo de a poco, pero bueno, es un mercado bastante interesante para la Argentina porque es un país que fertiliza muy poco, por lo tanto las empresas pueden encontrar un nicho de mercado bastante interesante para producir y tener sus propias producciones a nivel local, así que es un mercado bastante interesante la Argentina. ¿Qué es lo que pasa con el consumo? Fíjense, de los grupos de fertilizantes en los consumos en la Argentina. A nivel general, esto está dividido por cuatrimestres, primer, segundo, tercer cuatrimestre, informaciones de fertilizar, es la última que salió del 2020. Fíjense cómo los grupos nitrogenados están aumentando los consumos, ¿sí? O sea, dentro de los fertilizantes nitrogenados tenemos lo que son a base de urea, UAN, los nitratos de amonio, fíjense que encabezan prácticamente el consumo. Le siguen los fosfatados, que están en segundo orden, y aparecen los azufrados. Fíjense entonces, a nivel de evolución de mercado, los grupos nitrogenados son los que encabezan prácticamente el mercado de venta o de movimientos de fertilizantes. ¿Qué es lo que pasa a nivel cultivo? Fíjense, a nivel cultivo, el trigo, fíjense cómo tiene una gran demanda de nitrógeno, al igual que el maíz. Fíjense, la soja no tiene una demanda justamente por lo que es la fijación biológica del nitrógeno, que hay que darle las condiciones necesarias y óptimas al cultivo y al suelo para que esa fijación sea muy eficiente, o sea eficiente en el uso de nitrógeno por fijación. Entonces obviamente que la soja no. Pero fíjense que los componentes, en este caso de fósforo, sí intervienen, ¿no es cierto?, en lo que sería la soja. Maíz, obviamente, que es altamente dependiente de los niveles de nitrógeno, obviamente por un proceso de degradación de la materia orgánica que, al no fertilizarte, el que está aportando ese nitrógeno es la materia orgánica. Por ende, en función de las demandas y los requerimientos que necesita el maíz, hay que hacerle un plus de aporte de acuerdo al estado fenológico en que se encuentra, para lograr una buena eficiencia, una buena conversión en los rendimientos. Por lo tanto, el maíz es un mercado realmente interesante, y porque consume bastante el nitrógeno, al igual que el trigo, fíjense. Entonces, después tenemos las pasturas y otros cultivos que son interesantes ver, en este caso tabaco, las vid. Pero bueno, centrándonos en los cultivos extensivos, podemos ver que soja, trigo y maíz van encabezando la demanda y los consumos. Bien, y con esto en mente, ¿qué es lo que tenemos que saber de antemano? Que esto ya lo saben por fisiología, aquellos que cursaron, que la demanda está dada de los nutrientes que necesita el cultivo. Obviamente que hay venta de fertilizantes, hay demanda de fertilizantes. ¿Por qué? Porque el cultivo necesita. ¿Y por qué necesita el cultivo? Porque existe un ciclo de nutrientes dentro de la planta para que forme órganos de consumo u órganos de venta, u órganos que nosotros necesitemos para la producción, lo que estemos analizando. En este caso, fíjense en carbono, oxígeno e hidrógeno, lo tenemos prácticamente el aire,
y luego tenemos, fíjense, nitrógeno, fósforo y potasio, y los nutrientes secundarios como calcio, magnesio y azufre. Estos son los que encabezan los que serían los macros y los nutrientes secundarios. Y tenemos también los micronutrientes que nos ayudan, ustedes ya saben por fisiología que algunos se necesita como precursores enzimáticos, como para aumentar la velocidad de reacción, o que influyen dentro de los componentes osmóticos dentro de la planta, que me ayudan que los estomas se encuentren abiertos. Entonces ya es un proceso fisiológico que es interesante tener en cuenta que los niveles de micronutrientes también se han analizado en una respuesta o cuando se analiza la fertilización. ¿Y dónde caemos cuando analizamos todo esto? Si bien ya vimos el tema de la planta y las demandas, en el suelo. Por ahora, los cultivos extensivos están en el suelo, por lo tanto tenemos que ver que el que le está proveyendo es, de estos medios es el suelo, los diferentes iones o cationes que se van a transformar en nutrientes para la planta. Hasta ahora los cultivos extensivos nuestros no son hidropónicos, o sea, no necesitan una solución de agua, sino que, bueno, en el suelo, a través de la fijación de las raíces, pueden tomar todos estos nutrientes. Entonces, es interesante ver acá dos cosas. Por un lado, acá tenemos a la izquierda, fíjense a ver si tengo el puntero, fíjense en acá, la solución coloidal, que tenemos, mejor dicho, los coloides y la solución del suelo, en donde tenemos los coloides se encuentran absorbidos, y en la solución del suelo, obviamente, están en equilibrio esos iones en los poros del suelo. Ahora, tenemos una planta que a través del sistema de raíces va consumiendo parte de esos iones que se encuentran en la solución. Ahora, eso se encuentra en equilibrio con los iones que se encuentran absorbidos en el complejo de cambio. Ahora, ¿dónde intervenimos nosotros, o dónde se intervenía en la fertilización? Fíjense, en aportar acá, ¿sí? En la fertilización, que va a estar en equilibrio, obviamente, con el sistema coloidal, y fíjense que va a estar muy ligado al consumo. Entonces, hay que conocer realmente la dinámica de los nutrientes dentro del suelo, y es interesante ver los ciclos de nutrientes y cómo se llevan a cabo los ciclos dentro del suelo para que nosotros podamos intervenir en una fertilización y por otro lado conocer la demanda del cultivo de determinados nutrientes para nosotros corregir, ¿sí? O suplementar o aportar esos iones que se van a transformar en estructuras de la planta. Para ello, entonces, es importante hacer, obviamente, un buen muestreo de suelo. Y un buen muestreo de suelo implica tener el dato certero y conocer realmente cuál es la variabilidad de determinados nutrientes o determinados componentes dentro del suelo para saber nosotros, para que nosotros conozcamos y podamos inferir y hacer un diagnóstico de esos niveles y poder dar una recomendación. De nada me sirve ir a sacar una muestra al laboratorio, a llevar al laboratorio. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo error. ¿Por qué estoy cometiendo error? Porque fíjense, acá le voy a hacer una analogía entre lo que significa sacar un análisis de sangre, que nosotros nos vayamos y hagamos un análisis de sangre, versus también cuando se hace una encuesta para elecciones, y lo que significa un muestreo de suelo. Cuando yo me voy a muestrear, voy a sacar me voy a hacer un análisis de sangre, obviamente me voy a hacer un muestreo de sangre, para ver en qué nivel estoy. Fíjense, yo del cuerpo tengo 5 litros de sangre, de esos 5 litros de sangre me sacan 10 mililitros en una jeringa, obviamente, y la proporción es 1 en 500. Obviamente que tengo que reunir ciertas condiciones, tengo que estar en ayuno, ¿sí? No tengo que comer antes de ir, ¿para qué? Para que los resultados sean acordes, ¿no es cierto?, a lo que me está pasando a mí en ese muestreo. Si yo voy a hacer una encuesta, fíjense, de votos, de 30 millones de personas, yo no podría muestrar las 30 millones, entonces que hago una muestra de 600 personas. Y fíjense que la relación es de 2 en 100.000. Y acá también las condiciones yo lo puedo separar por zona, por personas, por sexo. Entonces voy separando, ¿no es cierto?, cuáles esas condiciones de las cuales. Ahora, fíjense cuando yo hago un muestreo de suelo. El muestreo de suelo, yo un lote
chico, de acá de Salta, Metán, Nanta, Lajita, 50 hectáreas es lo mínimo. Fíjense, hacemos un muestreo de 0 a 20, y con una densidad aparente, hagan el cálculo de 1,25 si quieren, o 1,3 por una textura franca, fíjense, pesa prácticamente 125 millones de kilos. Yo me estoy llevando 1 kilo al laboratorio, y eso, ¿no? Y eso, porque ahora los laboratorios, algunos piden medio kilo. Y fíjense, la relación es 1 en 125 millones. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, hay que ver la temperatura, la humedad, las condiciones de muestreo, que a veces no las tenemos en cuenta y vamos a muestrear así nomás. Pero fíjense lo representativo, lo importante que es hacer un buen muestreo de suelo. ¿Por qué? Porque es representativo de esa cantidad de 125 millones de kilos de suelo, ¿sí? Uno dice, bueno, pero son 50 hectáreas, es una muestra. Bueno, cuidado acá porque puedo estar cometiendo errores, ¿sí? Que lo que puse acá, dice, esta es una de las cuestiones que conviene que conviertan la muestra en un punto crítico para el cual se deben extremar los cuidados de modo de obtener una muestra representativa del lote o caso que se esté estudiando. Así que mucho cuidado con el tema de los muestreos. ¿Cómo se pueden hacer los muestreos? Bueno, existen diferentes tipos de muestreos. Tenemos, luego fíjense, acá cada una de las figuras representan 3 ambientes diferentes, y yo puedo planificar un plan de muestreo de suelo, por ejemplo, uno al azar. Cuando yo lo hago al azar, bueno, establezco una grilla, y de todo el ambiente saco una muestra. Pero cuidado, ¿qué estoy haciendo acá? Acá estoy mezclando diferentes ambientes, y estoy teniendo una muestra compuesta para inferir en ese ambiente. Ahora, el error que estoy cometiendo es que estoy metiendo 3 situaciones diferentes, y con una muestra voy a inferir en esos 3 lugares. Ahora, ¿qué pasa si hago un muestreo estratificado? Por ahí resulta más interesante, fíjense, separar los ambientes, y de cada ambiente sacar una muestra compuesta, y tener información de cada ambiente, y que es representativo. Yo me quedo con esto, la verdad que es muy interesante, pero fíjense en acá la cantidad de submuestras que hay que sacar para tener una muestra representativa de ese ambiente. Otros planes de muestreo están estos de formar estaciones de muestreo. Fíjense, se separan los ambientes, y se elige un punto, se georreferencia, y se toman varias submuestras dentro de ese ambiente. Pero bueno, a veces son lugares puntuales, pero yo tengo representativos varias submuestras de ese punto. También es bueno, pero el error que estoy cometiendo es que meto todo en la misma bolsa, y tengo, luego voy a hacer una inferencia de todo esto, con una muestra. Cuando lo hago estratificado, también fíjense que tomo un punto, y tomo las submuestras alrededor, que es totalmente diferente, que es al azar estratificado, donde yo puedo tener al azar, fíjense, un muestreo con una mayor cantidad de submuestras. Y también puedo tener, fíjense que esto es interesante, ver varios puntos y sacar varias muestras, varias estaciones de muestreos, tener varias submuestras, y muestreos en grilla. Y en cada uno tener varias muestras. ¿Por qué le hago esto? Por ahí pasa y por ahí no pasa. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque se van a encontrar con situaciones de decir, bueno, ¿cómo saco una muestra? ¿De dónde saco? ¿Cuántas muestras saco? ¿De qué lugar? ¿Cómo separo? ¿Saco una muestra por lote? ¿Puedo inferir a través de una muestra todo el lote? ¿O tengo que hacer una estratificación? Y lo ideal es hacer una separación de ambiente, y tratar de juntar los ambientes más homogéneos posible. Ahora, la otra pregunta es, lleven cuando vayan al campo a traer la camioneta una pala, ¿sí? Una pala si no tienen barreno. ¿Por qué? Porque los instrumentos que se utilizan pueden ser los barrenos tipo tubular, helicoidal o de Riverside. Y si no, bueno, lleven una pala, y una pala tengan siempre un protocolo de muestreo, que hagan un pozo de forma trapezoidal, y saquen parte de una pared de ese trapecio, y llévenlo a la muestra. Obviamente que siempre tenga la medida, la profundidad que se está haciendo un muestreo. Y otra cosa que es muy importante es el tema del cuarteo de la muestra. Cuando saquen la muestra, que van a llevar al laboratorio,
y hagan, homogenicen, tengan cuidado con el cuarteo, ¿sí? Hagan bien esa mezcla, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de errores que estamos cometiendo es, por un lado, en el muestreo, y otro lado, en el cuarteo de la muestra. Entonces, tengan en cuenta que de esos 25 millones de kilos que ustedes están sacando, ustedes se están llevando medio kilo. Entonces, fíjense lo importante que es hacer que cada paso sea bien hecho a conciencia de las muestras que se está llevando al laboratorio. Obviamente que ustedes ya saben, porque ya cursaron edafología y suelo, que los errores de muestreo prácticamente en laboratorio, mejor dicho, los errores de análisis son muy bajos. Bueno, acá les estoy mostrando algo de instrumentales. Y la otra pregunta es, ¿cuántas submuestras saco para obtener una muestra compuesta? Guarda, acá es interesante pensar esto. ¿Por qué? Porque acá se relaciona dos cosas, la precisión y la exactitud. Y me gustó mucho este trabajo de Roberts y Henry, que ellos hicieron un análisis, la verdad un paper bastante interesante, en donde sacan, ¿no es cierto?, llegan a la conclusión que para tener una buena precisión se necesitan aproximadamente entre 20 y 30 submuestras en líneas generales. Entonces, pero va a depender, ¿no es cierto?, de lo que ustedes vayan a muestrear. Por lo general, si van a hacer un muestreo de fósforo, 20 a 30 submuestras por ambiente es, de entre todos, representativo de esa condición. Y acá llegamos, ¿no es cierto?, que una vez que sacamos la muestra, la llevamos, hacemos el cuarteo, sacamos la cantidad de submuestra, llevamos la muestra al laboratorio. Y cuando llevamos la muestra al laboratorio, el laboratorio, como ustedes saben de la cursada anterior, nos entrega esta planilla. Y la otra pregunta es, hay que interpretar esta planilla, ¿sí? Hay que interpretar esta planilla para ver qué es lo que hacemos y qué es lo que le está pasando a ese suelo en función de lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la secuencia del diagnóstico, bueno, va a depender de lo que le dije recién. Si nosotros queremos ver alguna alteración dentro de la fertilidad, algunos problemas físicos, ¿sí?, o algunos problemas químicos dentro de ese diagnóstico. Nosotros nos vamos a centrar ahora en esto, en los problemas químicos que podemos tener para detectar o hacer una lectura de estas planillas de laboratorio. Entonces, la interpretación de análisis de suelo, y esto presten atención, dice, un análisis de suelo es una buena herramienta para predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización, ¿sí? Es una buena herramienta. Es regular para cuantificar esta respuesta. Ya vamos a ver por qué. Y es pobre para determinar la cantidad exacta de nutrientes que hay que aplicar. La verdad que uno se encuentra con esta situación y dice, bueno, ¿qué hago ahora con la muestra y qué hago ahora con la interpretación del análisis? Pero bueno, tengamos en cuenta que todo parte de esa muestra que nosotros traemos, que tiene que ser lo suficientemente confiable. La interpretación del análisis de suelo, bueno, es, por un lado, y esto sí prestan atención, que es disponer de calibraciones regionales entre la disponibilidad de nutrientes y el rendimiento de los cultivos, ¿sí? Porque nosotros cuando hacemos la lectura del análisis de laboratorio, decimos, bueno, está en niveles bajo, alto, medio, regular, bien, eso es lo que tiene el suelo. Ahora, pero en función de lo que necesita el cultivo, ¿está en condiciones realmente? ¿Ese nivel de nutrientes está disponible para el cultivo? ¿O ese nivel cómo está? Entonces, para hacer una inferencia, hay que tener en cuenta las calibraciones regionales, ya vamos a ver cómo se las hacen. Conocer los requerimientos nutricionales de los cultivos, obviamente, tengo que saber cuánto me consumen la soja, o también conocer cuál es el índice de cosecha del grano, de un trigo, de un maíz, o de una soja, para conocer realmente cuánto es lo que necesito tener en el suelo para cumplir con ese índice de cosecha, que va a depender también de lo que a mí me está exigiendo el mercado por el nivel de nutrición que necesite ese grano. Después recomendar en función de los rendimientos óptimos, agronómico, económico y ambientales. Bueno, acá vamos a entrar un poquito, que obviamente uno puede decir, bueno, como dicen, echarle tantos kilos, pero bueno, ese echarle tantos kilos tiene que tener en cuenta el óptimo de rendimiento que yo quiero obtener,
y obviamente la parte económica, ¿sí? Yo no puedo decir o recomendar agregar 150 kilos de urea cuando no conozco las condiciones ambientales y de suelo, y obviamente el costo económico de lo que a mí me implica. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta el costo de aplicación, el costo de traslado y el costo del fertilizante. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer la interpretación. Obviamente, una vez que nosotros hacemos una fertilización, hacer una fertilización balanceada. Entonces, esto con respecto a tener en cuenta qué pasa cuando hago un muestreo de suelo, cómo lo interpreto y qué es lo que tengo que tener en cuenta. Y obviamente, como le dije recién, dentro de las disponibilidades, de lo que estoy interpretando en el análisis de laboratorio, va a estar muy ligado y correlacionado con la demanda del cultivo. En este caso, bueno, yo le puse nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Y qué es lo que tengo que conocer? La forma de absorción, la forma que se encuentra en el suelo y la forma de absorción. A mí de nada me sirve decir, bueno, tiene, y eso voy a lo que es la interpretación de análisis, tiene tanto de nitrógenos totales en el suelo, si no sé bajo qué forma está, ¿no es cierto?, la absorción o cómo va a estar disponible para el cultivo. Entonces, es muy interesante y presten atención que no solamente quédense con los nitrógenos, sino hagan también análisis de nitrato para conocer, ¿no es cierto?, en el caso del nitrógeno, cómo están disponibles para el cultivo, y también va a depender de los momentos y las demandas del cultivo. Entonces, aquí hay que ir correlacionando. Entonces, los momentos de muestreo, ¿para qué hago el muestreo? En función de la demanda del cultivo y cómo está disponible ese nutriente en un momento óptimo que la planta lo necesite. Entonces, fíjense que hay que ir correlacionando todo para hacer un diagnóstico, y eso que estamos hablando recién de lo que tiene el suelo y la demanda del cultivo. Obviamente que hay que conocer también la dinámica de esos iones, en este caso, de ese nitrato, de esos fosfatos, cómo se encuentra en la solución del suelo. Y esto apunta también a lo que vimos, lo que dije al principio, conocer, ¿no es cierto?, esa relación que hay entre la solución del suelo y la parte coloidal, y conocer cómo se encuentran los diferentes iones en el suelo y cómo es absorbido por la planta. Y en función de eso va a estar la disponibilidad. Ahora, yo tengo que conocer la materia de fisiología y saber cómo toma, por ejemplo, los nitratos una planta. Entonces tengo que tener en cuenta que para que se tome nitrato, la forma que toma la planta es por flujo masal. Entonces tengo que tener agua en el suelo. Y si yo tengo fósforo, y bueno, tengo que ver que es por difusión o intercepción, o sea, tengo que tener desarrollo de raíces. Acá lo está diciendo. Entonces, tengo que conocer, ¿no es cierto?, de lo que yo le dije recién, los ciclos de los nutrientes, cómo se encuentran esos nutrientes en el suelo, y cómo es aprovechado para la planta, ¿para qué? Para que yo tenga idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que le está pasando al suelo, y cómo la planta lo va a tomar para yo obtener un óptimo de rendimiento. Y acá, teniendo en mente eso, vamos a pensar en dos cosas, ¿sí? Entonces ya sé la demanda del cultivo, ya sé cómo un análisis de suelo, ya sé cómo la dinámica de algunos ciclos, porque ya lo estudié en otras materias. Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre fertilidad y productividad? Porque dice, bueno, yo quiero obtener más cosas, pero yo voy a ser fertilizado o aumentar la productividad. Entonces acá dos conceptos que me pareció interesante discutirlo y ponerlo es la fertilidad. Se define como la capacidad de un suelo de aportar a los cultivos la cantidad de nutrientes que se necesita en forma balanceada. Se concentra en los nutrientes y los procesos químicos y biológicos que determinan que estén disponibles para las plantas, en ese caso. Ahora, la productividad, dice, se define como la capacidad de un suelo de producir un dado nivel de rendimiento bajo un escenario de manejo definido. Fíjense que acá ya toma el manejo, es más abarcativo, ¿no?, lo que es la productividad, ¿sí? Entonces, es para que tener en cuenta, ¿por qué? Porque abarca lo que es la fertilidad, abarca las propiedades que afectan la dinámica del agua, entonces, el ambiente. Entonces,
entramos a estos conceptos, ¿sí? Lo que es dotación y lo que es abastecimiento. Entonces, para que un suelo sea fértil, por así, teniendo en cuenta las definiciones, tiene que cumplir que tenga la dotación, se refiere al contenido de nutrientes que posee originalmente el suelo, y el abastecimiento son aquellas condiciones del suelo o sustrato que permite que un determinado nutriente se encuentre disponible para las plantas. Bien, con esto ya vemos lo que la profe le dijo en la clase pasada de la parte física, ¿sí? Todo lo que vieron, densidad aparente, porosidad y tasa de infiltración, porosidad, está muy ligado, ¿no es cierto?, al desarrollo de las raíces y cómo impacta ese desarrollo mejor dicho, cómo impacta esa física de suelo en el desarrollo de las raíces, en ese sistema radical. Ahora, la dotación se va a referir cómo están esos nutrientes disponibles, ¿sí? para la planta. O sea, yo puedo tener un suelo que esté muy bien provisto, pero si tiene una alta resistencia mecánica y una alta densidad aparente, en donde el desarrollo de raíces es muy escaso, y las raíces no se entera que están esos nutrientes. Entonces, tiene que cumplir esas dos condiciones, ¿no? De dotación y abastecimiento. Y acá le pongo un ejemplo, dice, si consideramos al nitrógeno como un nutriente del suelo, la cantidad de este elemento en forma disponible para vegetar se llama la dotación, es lo que dije recién. Y la textura, estructura, la porosidad, hace referencia, ¿no es cierto?, al abastecimiento. Y acá entramos a esa diferenciación que le dije, ¿no? Lo que es la productividad, toma en cuenta el clima, el manejo, la planta y el suelo. Y dentro del suelo vamos a encontrar la fertilidad, ¿sí? Obviamente que tiene que cumplir todas estas condiciones. Entonces vamos a entrar a ver cómo esos iones, esos nutrientes están dentro del suelo. Para ello, hay varios estudios en donde se estudiaron las leyes de la fertilidad. Con respecto a la ley de la fertilidad, en un principio, al siglo XIX, se tenía la teoría del humus. La teoría del humus era considerada importante porque se creía que el humus era el que aportaba todos los componentes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Fíjense, según esta teoría, las plantas vivían de extractos derivados del humus disuelto en agua, de lluvia, y que le proveían todos estos elementos. Ahora, el rol del suelo era proveer una pequeña pero esencial cantidad de minerales, y el valor del humus se creía que se debía principalmente a sus constituyentes minerales. ¿Sí? Entonces, en un principio, ¿no es cierto?, se consideraba el humus que se tenía en cuenta esa teoría. Sin embargo, dice, refutar la teoría del humus y detectar la importancia de los elementos minerales en la nutrición de las plantas y la necesidad de agregar sales, vendrían a ser los minerales al suelo, para mejorar su fertilidad, iba a requerir discutir los resultados de numerosos experimentos largos. O sea, fíjense que se llegó a varias discusiones para lograr, no digo refutar esta teoría, sino reafirmar otras teorías nuevas que fueron naciendo gracias a que se conocía esta teoría y saber de dónde proven, mejor dicho, era conocer de dónde provenían esos nutrientes para que un vegetal pueda crecer. Y es así que una de las leyes es la ley de mínimo, la ley de Leibniz, que dice que la ley, fíjense, que en un suelo podemos tener toda la cantidad de nutrientes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El crecimiento de un cultivo se va a ver limitado por aquel que esté en menor disponibilidad. ¿Qué dice la ley de mínimo? El crecimiento es proporcional a la disponibilidad de recursos más escasos, aun cuando todo lo otro abunde. Yo puedo tener todos los niveles de nutrientes del suelo en óptimas condiciones, pero ¿qué pasa? Si uno está en deficiencia, va a responder a esa deficiencia. Y estamos hablando, fíjense, si hacemos una curva de los nutrientes agregados versus el rendimiento de los cultivos, podemos tener que en un principio es un crecimiento lineal, o sea, a medida que aumentamos el crecimiento, los niveles de un nutriente, ¿sí? Y acá estoy hablando de nutrientes, no estoy hablando de ningún componente en especial, aumenta el rendimiento. Pero llega un punto que por más que yo siga aumentando, el rendimiento prácticamente no aumenta. ¿Por qué? Porque existe algún elemento, componente, que no está permitiendo que aumente el rendimiento. Cuando yo logro detectar y mejoro esa condición, puedo aumentar mi nivel de rendimiento.
Y esto pasa no solamente con decir, bueno, tengo fósforo, tengo potasio, sino a veces caemos en la oferta de agua dentro del suelo. Entonces, cuando aumenta la condición hídrica de ese suelo, podemos pasar de un nivel 1 a un nivel 2. Entonces, la función que describe es una lineal plateo, ¿sí? Eso téngalo en cuenta. Luego, ¿qué tenemos después? Acá es interesante ver esto. Fíjense en que es cuando se analiza las relaciones, estamos hablando de una eficiencia agronómica, o sea, los kilos vendría a ser el rendimiento, los kilos de grano obtenido, por la oferta, en este caso puede ser de un nutriente, y acá tenemos, fíjense que en todos los casos son iguales las eficiencias, ¿sí? Esta eficiencia se puede mejorar ya vamos a ver cómo. Pero fíjense, en un principio son iguales. Ahora, tenemos una segunda ley, ¿sí? La segunda, que es la ley del óptimo. ¿Qué dice la ley del óptimo? Que Leibniz formuló la ley del óptimo en el año 1895. Esta ley plantea que cuanto más cercana de su óptimo estén los otros factores de producción, mejor pueden las plantas usar el factor de producción disponible, o sea que se encuentra mínima disponibilidad para alcanzar el mayor rendimiento. En otras palabras, todos los factores son usados con mayor eficiencia cuando están en su óptimo. ¿Qué quiere decir? Y vamos al gráfico anteriormente veíamos que teníamos la ley del mínimo, que prácticamente veíamos que cuando estaban ese factor limitante, llegábamos a un techo de rendimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta dice, ¿qué pasa cuando todos están dentro de un óptimo? Cuando todos los otros elementos están dentro de un nivel óptimo, hace que ese nivel que se encuentre en deficiencia sea más eficiente, o sea, es más eficiente el uso de ese que se encuentra en deficiencia. Por lo tanto, cuando todo está, aumenta, fíjense, se desplaza un poquito, y cuando se logra saltear esa deficiencia, pasa a un nivel 2. Pero mientras todo está en un nivel óptimo, fíjense, aumenta la eficiencia agronómica. Esto es lo que llamamos. Fíjense que las pendientes cambian. Entonces es más eficiente. ¿Qué es lo que dice acá? Que cuando se alcanza un nivel de rendimiento más alto, por mejora en otro factor que afecta a la producción, aumenta la eficiencia agronómica del nutriente. Por eso se separan las dos líneas, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo. Después tenemos otra ley, que es la ley de incrementos decrecientes, que esta ya es de Mitscherling. La verdad que dice que a graficar los rendimientos, Mitscherling es muy interesante porque no es que tira las otras teorías, sino que la repiensa realmente a lo que está pasando. Y él se plantea, ¿no? ¿Qué pasa si el rendimiento puede aumentar, pero manteniendo la misma condición? O sea, yo no hago variar un nutriente, pero puede variar el rendimiento. Eso por lo que se planteaba. ¿Y qué es lo que dice? Que al graficar los rendimientos alcanzados en función del nutriente más limitante, Mitscherling observó que en general los rendimientos no aumentaban en proporción directa al grado del agregado de nutrientes. Esto llevó a descartar la función lineal plateo para presentar otra función que sería una función de tipo exponencial. Pero no es que la rechaza, sino que la repiensa realmente a lo que está pasando dentro del suelo. ¿Y qué es lo que dice? Que cada agregado de nutriente limitante produce un incremento del rendimiento. O sea, yo agrego un nutriente. No estamos hablando de fertilizante, nutriente. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene un determinado rendimiento. Pero guarda, yo tengo un rendimiento máximo. ¿Sí? Tengo un rendimiento máximo. Yo agrego un nutriente y tengo un rendimiento. Ahora, ¿qué dice él? Que el incremento del rendimiento no es proporcional al grado de nutrientes, como la ley del mínimo, sino a la distancia del rendimiento máximo, al rendimiento I que yo obtengo, versus rendimiento máximo. O sea, mi rendimiento, ¿no es cierto?, va a estar muy ligado al máximo versus la diferencia entre el máximo menos el que yo tengo. Entonces fíjense, acá está la ecuación, ¿no? La diferencia, el delta D sobre X, va a ser el máximo menos lo que yo tengo. Y que está muy ligado a una constante C. Eso se lo dejo para que lo piensen un poquito. ¿Y qué dice? Así, cuando más cerca del rendimiento máximo se está, menos el rendimiento del rendimiento. Fíjense, mientras máximo es, mientras más me acerco al máximo, la distancia, fíjense, es menor. Entre este rendimiento y este es menor.
la distancia que este es menor. A ver si lo puedo obtener. Fíjense, estas distancias son menores. Acá yo tengo menores. Entonces, ¿qué es lo que dice? El parámetro C es la constante de proporcionalidad que relaciona la pendiente de la curva, o sea, la diferencia, y determina que la función se acerque al rendimiento máximo más rápido. ¿Sí? Fíjense que prácticamente está muy interesante esta curva porque acá toma el rendimiento y toma las diferencias respecto al máximo versus el que yo tengo. Y fíjense, para la misma cantidad de nutriente agregado, no va, o sea, el rendimiento puede aumentar, pero no es como en otras leyes que yo aumentaba el rendimiento, el nutriente y pasaba a otro nivel. En este caso no. ¿Sí? Pero él toma en cuenta esos niveles. Ahora, cuando se aumenta esa deficiencia, pasa a otro nivel mayor. Ahora, teniendo en cuenta estas leyes, tenemos que aplicar lo que pasa en el suelo con lo que le pasa al cultivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de rendimiento? Esto un poco capaz que ya lo vieron en fisiología, que dice que la relación entre el rendimiento de un cultivo y el agregado nutriente esencial y limitante en forma de fertilizante puede caracterizarse mediante una curva, obviamente. ¿Sí? Yo tengo, ya le puse acá dosis fertilizante, pero fíjense, si yo tengo un ensayo en donde el tratamiento inicial, que es el testigo, yo tengo esta condición, y 0. O sea, para un 0 de aplicación testigo, tengo este rendimiento. Pero a medida que yo voy agregando un nutriente, ¿sí? Voy agregando un nutriente, tengo una zona de deficiencia donde yo tengo respuesta. O sea, el cultivo me responde al agregado de esa dosis de fertilizante. Entonces estoy en una zona de deficiencia, pero tengo respuesta. Luego estoy en una zona de suficiencia, que por más que yo agregue, el rendimiento prácticamente no aumenta. Y luego, por más que yo siga agregando, cae el rendimiento por un exceso. Entonces, conocer la dinámica del rendimiento en función de la dosis aplicada y qué es lo que le pasa al cultivo, me permite a mí saber en qué nivel estoy para poder hacer, para tener una respuesta a la fertilización en función de la deficiencia, en qué zona yo me estoy encontrando para poder agregar una dosis de fertilizante y si voy a tener una respuesta en la planta. Ahora, teniendo en mente todo lo que vemos, ¿sí? La fertilización, los muestreos de suelo, la muestra química de laboratorio, el análisis de laboratorio, teniendo en mente las leyes del óptimo, del mínimo, de Mitscherlich, y con esto, ¿no? de la respuesta que yo tengo en los cultivos. Y la pregunta es, ¿cómo se calibra ahora? ¿Cómo calibro el análisis de suelo? ¿Sí? Ahora, para hacer un diagnóstico, ¿cómo lo calibro? Bueno, podemos obtener, fíjense, que las mejores y más apropiadas calibraciones se obtienen a partir de ensayos de campo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Voy a un ensayo de campo, tengo los diferentes tratamientos, y obtengo para determinadas dosis, tengo los determinados rendimientos relativos. El rendimiento relativo es el rendimiento testigo sobre el rendimiento fertilizado. Entonces yo hago una curva, entonces en función del fósforo disponible versus el rendimiento relativo, o sea, el rendimiento testigo versus lo diferente fertilizado. Y obtengo estas curvas. ¿Sí? Ahora, yo a partir de acá puedo obtener, puedo calibrar. ¿Qué quiere decir calibrar? Entonces, el momento en donde yo ya no voy a tener respuesta, por eso tengo que tener en cuenta la curva anterior, el momento que yo ya no tengo respuesta, fíjense, yo obtengo el valor óptimo. Y hablo de rendimiento relativo. ¿Qué quiere decir rendimiento relativo? Si yo digo un rendimiento relativo del 95%, ¿qué quiere decir? Que a mí me está faltando 5% para llegar al rendimiento máximo. A eso se refiere, ¿no? Por eso las curvas, fíjense, las tenemos prácticamente por arriba del 90%, porque yo estoy esperando una respuesta del 90%, o sea, un porcentaje de pérdida o disminución del 10%. Tanto para fósforo y acá. Y acá, ¿cómo obtengo ese umbral crítico? Bueno, trazo, fíjense, para el rendimiento relativo del 90%, una horizontal,
y trazo una vertical, ¿sí? En función de donde se empieza a curvar prácticamente, donde existe el quiebre dentro de la curva. Entonces acá yo determino el umbral crítico. El umbral crítico a través de un método visual propuesto por Kite y Nelson. Y que por un lado hacia la izquierda yo tengo deficiencia y hacia la derecha es suficiencia. Entonces yo voy ubicando las curvas, estas rectas, las voy moviendo hasta que yo voy obteniendo, ¿no es cierto? Esto donde dice más, menos, yo lo voy ubicando de tal manera donde yo aplique un fertilizante y puedo obtener una respuesta. Pero por lo tanto yo tengo que determinar el nivel óptimo, ¿sí?, para un determinado rendimiento relativo. Y a mí con esto ya se me cierra el esquema del análisis de... Ah, no, me falta uno más. Acá está. Luego es ajustando una función. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una función con todos los puntos que yo obtuve de rendimiento relativo en función de las dosis, tengo una función. En este caso, una función cuadrática, exponencial, perdón. ¿Sí? Entonces, pongo para un 95% de rendimiento relativo cuánto es el óptimo. Y construyo, ¿no es cierto?, en base a esta fórmula, construyo, ¿no es cierto?, para un 90-95% en qué nivel estoy. Entonces, para 90-95%, en este caso para fósforo, yo tengo que entrar entre 8 y 12 partes por millón. Por debajo de 8 estoy en bajo y por arriba estoy en alto. Y fíjense que en función del rendimiento relativo. Con esto, ¿no es cierto?, esto está adaptado de Malarino a nivel de ejemplo. Yo voy construyendo los niveles en función de los niveles de fósforo, en este caso, yo voy a tener la respuesta, ¿sí? Y en función de ello voy a tener la recomendación. Entonces, no es que yo digo, tengo 20 partes por millón de fósforo y estoy, sí, está bueno que tiene ese nivel, pero ¿cuánto yo tengo con ese nivel de rendimiento relativo? Entonces yo establezco, ¿no es cierto?, estos rangos, estos rankings, y recién ahí, ¿no es cierto?, puedo darle al análisis de suelo una interpretación agronómica de un diagnóstico de lo que yo estoy haciendo. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico de suelo, ¿sí? Un buen diagnóstico y un buen muestreo. ¿Para qué? Para que yo, cuando haga estas curvas, ¿sí?, y haga estos rankings, esté dando una buena dosis. Ahora, eso iba a entrar ahora. A partir de ello, si estoy en deficiencia, tengo que agregar una dosis de un fertilizante. Tengo que suplementar ese fósforo que me está faltando. Por lo tanto, si yo hago un mal muestreo, o por defecto o por exceso, y voy a estar cometiendo errores. Entonces la idea es tener un suelo bien nutrido, ¿no es cierto?, y suplementar esto con corrección. Obviamente que tengo que tener en cuenta para hacer estas curvas, estas demandas, ¿no?, de nitrógeno, fósforo, potasio, de la necesidad de tanto de maíz como de soja. Y a partir, como yo le dije al principio, ¿no?, teniendo en cuenta los requerimientos y los índices de cosecha, saber aproximadamente, índice de cosecha es el porcentaje que va de este nitrógeno al grano, ¿no? Esto es lo que se lleva el grano, por ahí sí entra la duda. Entonces tengo que conocer las características nutricionales de la planta, de los cultivos, para poder hacer, ¿no es cierto?, una recomendación necesaria. Ahora, partimos desde acá. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en un nivel bajo? ¿Sí? Tengo que fertilizar. Entonces, voy a hacer uso de fertilizantes. ¿Y qué son los fertilizantes? Se considera fertilizante a todo producto que incorporado al suelo o aplicado a los vegetales, sus partes, suministra en forma directa o indirecta sustancias requeridas por aquello, para su nutrición, estimular su crecimiento, aumentar la productividad o mejorar la calidad del producto. Entonces, esto es según la legislación. Entonces es un fertilizante. Entonces, tengo que pensar bien. Si yo tengo mi cultivo que hice un muestreo, conozco la demanda del cultivo, conozco cuánto estoy necesitando, sé cuánto se me va a llevar en grano, y tengo que ver cuánto necesito, bien, tengo que aplicar un fertilizante. Perfecto. ¿Qué fertilizante? ¿Cómo clasifico los fertilizantes en función de lo que necesito? Bueno, los fertilizantes se van a clasificar por su origen, por su composición química y forma de presentación. Obviamente que esto yo lo tengo que tener en cuenta a la hora de elegir
qué fertilizante voy a ocupar y de la forma, ¿sí? Por eso se hace esta clasificación. A nivel general, por su origen, puede ser mineral, producto que se extraen de los recursos geológicos, por ejemplo, la roca fosfórica. Los químicos, de acuerdo a su origen, lo estamos clasificando, ¿no? A través de los procesos de elaboración, por ejemplo, la urea. Los biológicos, podemos tener los rhizobium, que es un biofertilizante para semilla. De acuerdo a su composición química, habíamos dicho que puede ser orgánico o inorgánico. Los orgánicos son aquellos que son derivados de restos orgánicos, ya sea por estiércol, residuos, compost, y los inorgánicos están ligados a lo que es la síntesis de sustancias químicas. Y los inorgánicos se van a clasificar como simple y compuesto, por ejemplo, el fosfato diamónico, el 18460, o compuesto como el triple 15. Por su forma de presentación, obviamente los líquidos, tenemos las soluciones de Wann, los sólidos pueden ser perlados o en polvo, y los gaseosos en forma amoníaco anhidro. Entonces, esos son como yo caracterizo, clasifico los fertilizantes. Ahora, esos fertilizantes tienen una determinada característica, o unos determinados atributos, ya sean atributos químicos, físicos, que yo los tengo que tener en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de comprar un fertilizante, o de elegir un fertilizante. ¿Por qué? Porque este fertilizante, como es un compuesto químico, va a tener una serie de reacciones químicas dentro de la solución del suelo, que yo la tengo que tener en cuenta para ver cuál es el impacto que voy a estar ocasionando y cómo voy a modificar algunas de las variables que se encuentran en el suelo. Esas variables ustedes ya las conocen, por ejemplo, el pH, la salinidad, aparte de los iones. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esta característica de los fertilizantes para poder saber cuál voy a utilizar y cuál voy a aplicar. Entonces, por un lado tenemos los atributos químicos, que son el grado equivalente, la pureza, el índice de acidez, el índice salino, los atributos físicos como el tamaño, la granulometría, solubilidad, el índice de higroscopicidad, la tendencia al cracking y el endurecimiento y dureza. ¿Siguen ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, tenemos entonces dentro los atributos químicos, y podemos ver que cuáles son los atributos químicos que yo los tengo que leer y tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando yo voy a comprar una bolsa de fertilizante. Y, por ejemplo, tenemos el grado. Entonces, el grado tenemos el porcentaje en peso como elemento del componente primario, en este orden, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Y después tenemos el grado equivalente, que es el porcentaje de peso de los componentes primarios. Y acá yo le puse un ejemplo, que esto se lo copió la profe, que es, fíjense, acá tenemos el membrete, que tenemos, por ejemplo, el 18460. Y por un lado tenemos el grado, y por otro lado tenemos el grado equivalente. ¿Se entiende? Fíjense que me está diciendo las proporciones que tiene. Ahora, en 100 kilos, yo tengo 18 kilos, 100 kilos de fertilizante, yo tengo 18 kilos de nitrógeno, 18 de fósforo, mejor en este caso 20 de fósforo, y 0 de potasio. Esto cuando vean algunos cálculos, presten atención, porque es importante ver, en función de eso ustedes van a hacer las formulaciones de los diferentes fertilizantes que tienen. No quiero avanzar. Acá tenemos. Por ejemplo, tenemos, fíjense, para la urea, el fertilizante, tenemos el grado equivalente, tiene 46, el grado, o sea, es el máximo que tiene de nitrógeno, fósforo y potasio. Fíjense, la urea tiene 46 de nitrógeno. Y el grado también. Nitrato de amonio tiene 32, 34, 0. Fíjense en los sulfatos de amonio, cómo van cambiando. Eso tengan en cuenta, ¿no es cierto?, cuando vean uno o el otro. Entonces, ¿cuál es la importancia? El grado equivalente es la forma utilizada para la industria del fertilizante, por ejemplo, 18460 para el fosfato diamónico, o el grado fosfato diamónico 18-20-20. Entonces, mucho cuidado a que cuando hagan el cálculo. La pureza es la concentración del mineral en 100 gramos de producto, o sea, hay que tener en cuenta la pureza. El índice de acidez, obviamente, cuánto me está acidificando a mí ese fertilizante que yo estoy ocupando. Esto es importante, ¿sí? El índice de salino. Fíjese que
me indica a mí el grado de salinidad que me puede estar incorporando ese fertilizante al suelo, obviamente que con el consecuente impacto sobre el potencial osmótico. Fíjense que los cloruros de potasio son los que tienen mayor índice de salinidad. Luego sigue los nitratos de amonio, la urea, fíjense, va disminuyendo. La importancia en aplicaciones conjuntas con la semilla aumenta el potencial osmótico del suelo, dañando la germinación o emergencia de la semilla. Mucho cuidado a la hora de hacer un diagnóstico al momento de la aplicación, cómo aplicamos determinado fertilizante en el momento de la siembra, teniendo en cuenta el índice salino. Obviamente hay que leer el marbete del fertilizante e interpretar esto para que nosotros planifiquemos la estrategia de fertilización, ¿sí? El tamaño de la partícula, la granulometría, es importante en la distribución, fíjense en la distribución granulométrica de algunos fertilizantes, incide sobre la dosis de nutriente aplicado, el almacenaje y la forma de aplicación del fertilizante. Esto es muy importante, ya vamos a ver cómo se van sumando el tamaño. Bueno, la solubilidad y la reactividad, entonces está muy ligado a aquellos fertilizantes que pueden estar disueltos o que se lo pueden aplicar por fertirriego, también hay que tenerlo en cuenta, qué es lo que voy a fertilizar y cómo, en dónde. Este índice de higroscopicidad es importante en el proceso de almacenamiento, porque el nutriente puede absorber el agua a una determinada temperatura y puede reaccionar adentro. Entonces ya se altera la característica del fertilizante. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los que tienen mayor índice. Y esto es importante, la tendencia al endurecimiento, ¿sí? Está muy ligado justamente a la formación de cristales. Muchos fertilizantes pueden ser higroscópicos, tomar agua y formar gránulos que a la larga no son buenos o me van a afectar el manipuleo de los mismos y no van a poder reaccionar porque se ponen duros y no se le va a costar solubilizarse cuando lo apliquemos. Obviamente que acá ligado y paralelo al otro está la dureza, ¿no? Que la presión, bueno, que se le aplica a los gránulos, que también es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, eso con respecto a las características de los fertilizantes. Entonces, si vamos enganchando, ya sabemos qué es lo que le pasa, cómo hacemos el muestreo, qué es lo que le pasa, cómo enganchamos el análisis del laboratorio con una recomendación, y si tenemos que aplicar un fertilizante, qué características que voy a elegir y qué componente del fertilizante voy a tener en cuenta a la hora de aplicar el fertilizante, obviamente teniendo en cuenta todas estas características, y conociendo y leyendo los marbetes, conocer, más que nada interpretarlos, ¿sí? Y es interesante esto, ¿no? Obviamente que una vez se aplica una camionada, pero tengan en cuenta si ustedes lo tienen que almacenar o si trabajan dentro de una empresa que vende fertilizante, tener en cuenta esta característica del fertilizante, en esto, ¿no? Los endurecimientos, la forma de aplicación, eso por ahí uno no lo da no lo toma en cuenta, pero son muy importantes a la hora de la aplicación y a la hora del almacenamiento de estos fertilizantes. Vamos a entrar a ver a nivel general los fertilizantes nitrogenados. Vamos a hablar un poquito de dos componentes, no creo que me dé el tiempo para hablarlo todo, pero vamos a hablar de los nitrogenados, que son los más usados. ¿Cuáles son los que los tenemos? Bueno, tenemos fertilizantes en base a que tiene en su composición nitrógeno, en este caso la urea, el guan, nitrato de amonio, nitrato de amonio calcáreo, sulfato de amonio. Por ahí ustedes van a escuchar por ahí que hay varios fertilizantes comerciales que andan dando vuelta en los campos. Por ahí piensen realmente cuál es la composición que tienen y cuál es el impacto que está produciendo en los suelos, de acuerdo a la composición que tienen esos fertilizantes que andan dando vuelta, esos fertilizantes comerciales que están dando vuelta, ¿no? en nuestra zona. Y fíjense en que la urea, la composición, tenemos 46% de nitrógeno, se puede presentar perlada, granulada o en cristales. Este tiene índice de acidez, el guan, que es líquido, puede ser 30 o 32, nosotros en Argentina utilizamos guan 32, ¿sí? Nitrato de amonio. Por ahí es muy interesante ver, ¿dónde está sulfato? No está acá.
Bueno. Y teniendo en cuenta estos fertilizantes nitrogenados, este ciclo de nitrógeno me pareció muy bueno. ¿Por qué? Porque fíjense cómo son los aportes de nitrógeno y qué es lo que le pasa al suelo. En el caso que un fertilizante, acá estamos parados, entra al suelo, fíjense, puede entrar como amonio, puede entrar como nitrato, puede entrar también por acá, formar nitratos, ¿sí? Pero ¿qué le pasa? Ese nitrato, ese amonio, si está como amonio, fíjense que, perdón, acá también puede entrar en forma orgánica, ¿sí? A través de un fertilizante orgánico, o por descomposición orgánica, fíjense, ya vamos a ver quién entra por acá, se tiene que mineralizar y formar este amonio. Ese amonio puede nitrificarse y formar, en este caso, nitrato, pero hay que tener mucho cuidado que ese nitrato, parte se puede lixiviar y parte se puede desnitrificar y perderse en la atmósfera como un gas de efecto invernadero, que es el óxido nitroso. Entonces, ese amonio que cuando un fertilizante entra al suelo de acuerdo al tipo de fertilizante, como le dije recién, puede tener amonio o puede entrar nitrato. En el caso de la urea, es un fertilizante, si bien es sintético, tiene una composición orgánica, por lo tanto, entra y se tiene que mineralizar. Y cuando entra, se forma amonio. Está por acá, ¿sí? Otros, ya vamos a ver cuáles, no siguen este camino, entran por acá en forma, en cambio, la urea entra por este camino orgánico, se tiene que mineralizar y forma amonio. ¿Qué características? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle, esto ya lo vimos. En el suelo actúa la ureasa, o sea que para que esta urea sea aprovechada y sea transformada en amonio, acá tiene que entrar la ureasa. La ureasa que se encuentra en el suelo es la que transforma esa urea en amonio. ¿Qué podemos decir de la urea? Que es muy importante la volatilización, o sea, la pérdida de nitrógeno por amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Y acá le puse un ejemplo que me pareció espectacular, fíjense, acá tenemos la urea que ingresa al suelo, y acá tenemos la ureasa. La ureasa entra, fíjense, está en la urea, a través de la ureasa transforma en amonio. Ese amonio que se encuentra en el suelo puede estar absorbido en el complejo de cambio o puede volatilizarse. Nosotros habíamos dicho que la mayor pérdida es por volatilización de la urea. Ahora, ese amonio también puede ser absorbido por la planta, puede ser transformado en nitrato, y ese nitrato puede perderse, fíjense, por lixiviación, o también puede actuar otra enzima, la nitrato óxido reductasa, que transforma por diferentes caminos el óxido nitroso. Ahora, existen diferentes componentes que se le agrega para inhibir o retardar el efecto de esta ureasa. En este caso son inhibidores. Uno de los inhibidores de la ureasa que se utiliza es el NBPT o el MPPT, que se utiliza para inhibir o retardar el efecto de la ureasa. Por lo tanto, el impacto de la urea sobre el suelo va a demorar que se pierda parte de esa urea por mineralización, por volatilización, ¿sí? Que también se puede mineralizar, obviamente, y se puede perder como amonio. Entonces, fíjense que se utiliza inhibidores de la ureasa para inhibir esta volatilización y esté más disponible la urea para hidrolizarse y esté tomada por las plantas. Bueno, acá lo que le dije recién, que tenemos también inhibidores de la nitrificación, que es el otro camino. Este camino acá tenemos los inhibidores de esta óxido reductasa, ¿sí? Que actúan en estos niveles para inhibir el otro camino. Pero lo que más se usa son los inhibidores de la ureasa. Y fíjense, cuando nosotros aplicamos urea al suelo, fíjense que las pérdidas por volatilización, este es un gráfico que me determina los días versus las pérdidas por amonificación. Fíjense que en el momento que nosotros aplicamos, prácticamente sin recubrir la urea, ¿sí? Sin ningún, donde tiene impacto la ureasa, fíjense que se pierden rápidamente. A los 3 o 4 días de aplicado tenemos altas pérdidas por volatilización, ¿sí? Ahora, cuando utilizamos un inhibidor, ese efecto se retrae.
¿sí? Podemos tener entre 5 o 10 días para que no se produzcan estos picos de pérdidas por amoníaco de la urea. Entonces está más disponible para las plantas. Y acá fíjense, es lo mismo, pero los días acumulados, ¿sí? O sea, que las pérdidas acumuladas se retrasan unos días más cuando la urea está recubierta, mejor dicho, cuando la urea está con los inhibidores. Hoy en día también ya hay en el mercado urea de tipo recubiertas, que en este caso los niveles el grado es menor que la urea, y tenemos aquellos que son de liberación lenta, que algunos tienen una serie de capas en donde la liberación del nitrógeno es más lenta. Es una nueva tecnología que está apareciendo. ¿Qué es lo que tiene que aparecer la urea? Bueno, la urea tiene que incorporarse al suelo rápidamente, necesita entre 10 a 20 milímetros de agua, obviamente que hay que evitar para que tengamos menos pérdidas, ¿sí? O puede ser incorporada. En nuestras condiciones, obviamente que tenemos que intentar sincronizarla con la oferta de lluvia. Estos son los mecanismos de pérdida por volatilización de amoníaco, lixiviación de nitrato y de nitrificación. Obviamente que las condiciones predisponentes son alta temperatura, humedad edáfica. Fíjense en el caso de la volatilización, la lixiviación es cuando se transforman los nitratos, ¿sí? Y la denitrificación, bueno, cuando perdemos por altas temperaturas en aerobiosis. Y acá les voy a mostrar un pequeño video. A ver. A ver si es de cómo se aplica la urea a campo. A ver, no sé si pueden ver el video. Yo todavía no lo veo, Martín. No sé los chicos. Todavía no aparece. No, profe. Ese a lo mejor te conviene abrirlo por fuera de la presentación y recién compartirlo. ¿Cómo sería? No sé Profe, dónde. En tu tiene carpeta que poner compartir, tiene que elegir la ventana donde esté el video y ahí abajo le sale la opción de compartir sonido. A ver, compartir. Compartir sonido. Optimizar. Clip per video. Esas dos opciones tiene que poner. A ver ahí. Ahora pueden ver su... No, no se ve, ¿no? No, profe. ¿Es un video de Google, profe, o es algo de su No. multimedia, de su computadora? No, sí lo descargué. A ver, intentemos otra vez. Es se mantiene presionado el control para esta ventana. Ahí está. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ahí sí, profe. Esto no es por aporte a ninguna marca comercial, pero me pareció interesante verlo, de cómo la aplicación de urea. Fíjense acá dos cosas, cómo es la aplicación en grano, en sólido, las diferentes etapas de carga, de distribución, de cómo se hace la regulación, así que un poquito presten atención, después les paso el link para que lo vean, pero por ahí.
Bueno, eso le diré un poco para mostrarle cómo es la aplicación de urea y algunos fertilizantes sólidos al suelo. Obviamente que hay todo, fíjense con el video, cómo se va regulando la máquina, cómo va tomando muestra para ver cómo la calidad de aplicación de los fertilizantes. Eso ya es otro capítulo de aplicación realmente muy interesante para tenerlo en cuenta, para ir regulando las máquinas a la hora de hacer una aplicación de urea. Y ya nos vamos terminando. Vamos a ver que tenemos también los fertilizantes nitrogenados a base de líquido, en este caso el WAN. El WAN, fíjense que parte tiene urea, parte, el otro 50% está compuesto por nitrato y amonio. Entonces, volvamos un poquito para atrás. Habíamos dicho que en el caso de WAN, fíjense, tiene nitratos, entonces la vía que va a entrar, si aplico WAN, va a entrar directamente por acá. Tiene amonio, va a seguir esta vía por acá. Y como tiene urea, va a seguir esta vía por acá, de mineralización. O sea, un fertilizante líquido, en este caso WAN, va a seguir estos tres caminos. En este caso, porque tiene nitrato, porque tiene amonio, y porque tiene urea, se va a tener que mineralizar. ¿Qué característica tiene? Bueno, tenemos el WAN 28, el WAN 30 y el WAN 32. Nosotros en Argentina usamos el WAN 32. ¿Sí? Es interesante también ver las características que tienen cada uno. ¿Sí? En este caso las densidades, prácticamente las densidades, las solubilidades. Entonces, los puntos de cristalización. Si nosotros tenemos aplicación de WAN en invierno, para trigo, por ejemplo, y tenemos una helada, bueno, es muy probable que el punto de cristalización sea interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Esta es la forma de aplicación, fíjense en el chorreado, ¿sí? Y se le aplica, tiene un caño de bajada, justamente porque es tóxico, puede provocar fitotoxicidad al cultivo, y entra chorreado, en este caso para el maíz. Los fertilizantes de tipo fosforado, hay que tener en cuenta en este caso el ciclo del fósforo, y acá hay que tener en cuenta que este fósforo que que se encuentra en el suelo prácticamente se encuentra absorbido
o prácticamente no se encuentra disponible de acuerdo a los pH que nosotros tengamos en nuestro suelo. Entonces, hay que tener en cuenta la forma en que el fósforo está en la solución del suelo y que es absorbido por el cultivo, la forma en que ese fósforo prácticamente puede no estar disponible por diferentes procesos que ocurren dentro del suelo. Por eso es interesante saber el ciclo de los nutrientes dentro de ese suelo y ver cuando nosotros hacemos la aplicación de fósforo, en qué etapa del ciclo del fósforo lo estamos aplicando y cuál va a ser la reacción del suelo para que esté disponible para el cultivo. Entonces, tener en cuenta el ciclo, que muchas veces lo obviamos, es interesante para saber dónde estamos parados y cómo intervenimos en este caso, la fertilización del cultivo. De acuerdo a los fosfatados, pueden clasificarse en soluble e insoluble. Bueno, acá yo le puse cuáles son los solubles, los fosfatos diamónicos, los monoamónicos, y los insolubles, los hiperfosfatos, la escoria. La característica, por ejemplo, el fosfato diamónico, la fórmula química, el grado equivalente y el grado, fíjense, los fosfatos monoamónicos. Esto es interesante a la hora de hacer el cálculo de la cantidad de dosis que uno quiere, o cantidad de fertilizante que uno necesita, de acuerdo a las dosis que ha estimado para aumentar el rendimiento, teniendo en cuenta las curvas de calibración, ¿no? Tengan en cuenta las curvas de calibración al momento, ¿no es cierto?, cuando ustedes hagan las curvas a través de ensayo, o hayan curvas dentro de un ambiente, de una zona, para ver cuáles son los óptimos, y en función de eso, determinan la cantidad de fertilizante. Y acá le voy poniendo, ya un poquito para ir terminando, en este caso, el diagnóstico de fertilidad para maíz, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Sí? Esta información de IPNI, pueden ingresar también. El análisis de suelo, ¿sí? El análisis de suelo es importante teniendo en cuenta el estado de desarrollo del cultivo. Y el análisis de suelo, fíjense, en presiembra o ante la siembra, es importante conocer los niveles de fósforo, los niveles de nitrato presentes, los niveles de sulfato presentes. Fíjense que los niveles de nitrato están a un nivel por lo general muestreo de 0 a 20, 20 a 40 y de 40 a 60. Pero por lo general el muestreo es hasta los 60 centímetros. Entonces, cuando hagan muestreo para nitrato, traten de llegar a esa profundidad para conocer. Muchas veces nos quedamos en un muestreo de 0,20, y cuando hacemos muestreo de 0,20, de acuerdo al ciclo y a la disponibilidad de los nitratos, están muy enganchados con los niveles de materia orgánica, pero por debajo de los 20 centímetros, y los niveles de materia orgánica son diferentes, entonces la disponibilidad de nitrato, para el caso del maíz, podemos estar cometiendo un error en inferir que tenemos mucho nitrato cuando en profundidad está escaso. Entonces, tengan en cuenta la profundidad de muestreo. Obviamente que va a depender de la demanda del cultivo, ¿no? Acá los nitratos entre 5 o 6 hojas me sirven a mí para poder hacer una fertilización de nitrógeno. ¿Por qué? Porque está muy ligado a la demanda del cultivo, ¿no? Acá hay que recordar un poco las curvas de acumulación de materia seca versus la demanda de nitrógeno, fósforo, en este caso nitrógeno, por parte del cultivo, que ya va a ir definiendo algunos factores de rendimiento del cultivo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta los momentos que van a estar muy ligados a la fijación de los rendimientos de algunos de los componentes del rendimiento, quise decir, del cultivo. Obviamente también se puede hacer análisis de hoja. Entonces tengan en cuenta entonces el análisis de suelo y los momentos, ¿sí? Que va a estar ligado a las demandas del cultivo. Y ya para ir cerrando, tengan en cuenta que tener esto, ¿no? de las mejores prácticas de manejo de fertilizante, que va a estar muy ligado a la dosis, a la fuente y a los momentos. Y esto es lo que estuvimos viendo, ¿no? Las dosis, la fuente y los momentos, que todo tienen que entrar entra todo un esquema económico, ecológico y social,
que tiene que mantenerse integrado y equilibrado. ¿Para qué? Para que tener un manejo sustentable de los recursos. Obviamente que tiene que estar ligado a una rentabilidad, ¿no? O sea, las patas tienen que estar en equilibrio para que nuestra actividad sea económicamente rentable, socialmente pueda incorporar trabajo y ecológicamente saludable. Y hay que tomar decisiones en el manejo del nutriente. Obviamente, teniendo en cuenta todo esto, el abastecimiento en el suelo es importante de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo, ¿no?, recién. Y en función de eso vamos a tener las dosis recomendables, y este es un círculo, ¿sí? O sea, esto no acaba con un muestreo, con un análisis, sino hay que tener en cuenta el manejo del ambiente, de los ambientes en donde se encuentran los cultivos. Y obviamente las mejores prácticas de manejo de fertilizantes que últimamente se están estimulando para hacer un uso racional de los fertilizantes. Bueno, y con esto creo que terminamos. Creo que es un medio extensivo, pero espero que les haya servido. ¿Alguna duda? Parece que están con todo comprendido, Martín. No hay dudas, Bueno, parece. mejor. No, está bien. Sí, pero ya estamos pisando la hora. Bueno. Bueno. Profe, yo tenía una duda con respecto al parcial, y ya saben cómo va a ser la modalidad ¿De qué carrera sos? de recursos. Y en principio hasta el viernes, salvo que cambie, le estamos avisando, sería presencial. Ok, profe. Y con respecto al tema de la semana anterior, ¿no subieron las diapositivas, puede ser, profe, al Moodle de la teoría? Sí, están subidas ahora. ¿Y qué capítulo sería el manual? Porque no lo he encontrado tampoco. ¿Sabes? La parte de fertilidad y fertilizante, prácticas de la fertilización. Bien, profe. Hasta ese tema entra, ¿verdad? Para el parcial del lunes. Y hasta hoy, si querés. ¿Lo de hoy también, profe? No, Si profe, querés. No, lo de hoy no, profe. Por favor. no. No, bueno, Recursos va a tener las consultas las hagan con el profe Martín, por mail y eso él se la va a contestar. Ahí tenemos una consulta de la clase, Martín. Sí, en el chat. ahí estoy respondiendo. Profe, y si llega a ser presencial, ¿a qué hora tenemos que ir? ¿A las 9? 9:30. 9:30. Los horarios que estamos manejando, sí, tienen que ser horarios que sean valle con respecto a, o sea, que no tenga mucha demanda el saeta, el colectivo. ¿Y a dónde hay que ir, profe? A la 11. Y ahí les avisaremos, no, No, pero o sea, ¿qué aula o anfi? por eso. Le estoy diciendo que ahí les avisaríamos por mensaje, por correo, dónde es, dónde sería el parcial. Entonces Bueno, gracias. me tienen que asignar. Gracias, Profe, profe. De ¿cuánto nada. tiempo duraría el parcial de ser presencial? Y no, ya duraría una hora y media por lo menos. Bien, profe, gracias. De nada. Eh, Bueno, ¿alguna otra duda de la clase? Yo tenía una duda. La diferencia entre grado equivalente y grado, digamos, no me quedó un poco claro.
entiendo que grado equivalente hace referencia a 100 kilogramos de fertilizante, pero grado no puedo comprenderlo todavía. Martín. Estaba hablando tenía el micrófono apagado. Ah, Sí, está bien. Suele pasar. no, a ver, dentro de lo que es el grado equivalente, tiene que tener en cuenta, es la forma utilizada a veces por la industria, a veces vos tenés los porcentajes que vos tenés de ese elemento dentro de la composición. Por ejemplo, el 18-46-0, vos tenés 18% de uno, 46% del otro, de nitrógeno, fósforo y potasio. Ahora, el grado, ¿no es cierto?, va a estar muy ligado a la característica, ¿no es cierto?, del elemento dentro de ese fertilizante. Por ejemplo, si vos tenés, bueno, la urea tiene 46,00 de grado equivalente, va a ser lo mismo que, o si no, a ver, el 18,46,0, vos vas a tener 18 en función del 46, pero de fósforo vos vas a tener 20. ¿Se entiende? Uno lo tiene como pentóxido y otro lo va a tener como fósforo. Uno lo va a tener como elemento y otro como la composición en la cual está. No sé si me expliqué por ahí. Sí, ahora sí. Gracias. Profe, Sí, una consulta. Con respecto a los inhibidores que hablaba en la composición básica, cuando vimos el ciclo metabólico del nitrógeno, más específicamente urea, esos inhibidores a los que hace referencia o se menciona en la clase, ¿están dentro del formulado, por ejemplo, en el urea, que es el 4600, de los 100 kilogramos o los kilogramos que vengan en bolsa, el 100%, 46 corresponde a nitrógeno y el otro porcentaje, que es otro tipo de material, ¿contiene esos inhibidores? No, no los tiene, son inhibidores que vos los tenés que incorporar. Algunos ya vienen formulados con esos inhibidores. Hay otros que son, por ejemplo, de liberación lenta, que ya están encapsulados y tienen una serie de cápsulas en donde el nitrógeno se va liberando en forma lenta. Y hay otro que es, no me acuerdo el nombre, de liberación controlada, que está dado por las características del ambiente. O sea que en función de la cantidad de agua y temperatura, ese nitrógeno que está dentro o recubierto se empieza a liberar lentamente. Entonces tenés dos formas de aplicar. Obviamente que el grado de nitrógeno son totalmente diferentes, ¿no? Lo ideal sería, que es como te digo, lo que más se usa son los inhibidores de la ureasa, que justamente que es el que te provoca que esa urea se te volatilice, más que nada. Bien, profe. Y las curvas esas de calibración que vimos en un principio para cada elemento y para cada ambiente, eso para la zona del NOA, que sería nuestra zona, ¿están hechas? ¿Se están haciendo? ¿Hay alguna...? Mirá, Porque se ven complicadas de realizar. no, en realidad sí, por lo general lo realizan las empresas que te venden fertilizante. A nivel zonal no hay, o no tengo conocimiento que hayan curvas como están desarrolladas en pampa húmeda, en función de los niveles que vos tenés, el rendimiento que vos querés obtener. O sea, no tenés curva de calibración. Lo ideal sería que vos tengas un campo y en tu campo vos armes tu ensayo y tengas tu propia curva de calibración en ese ambiente, en ese campo. Entonces vos vas a saber, para un determinado rendimiento, cuánto vas a aportar en ese lugar y en ese ambiente, ¿se entiende? Lo ideal sería que vos tengas tu curva ajustada a tu campo, y ahí obtengas, obviamente plantees el ensayo en tu campo. Bien, profe. ¿Y esas curvas se construyen a mano o existen programas o aplicaciones que ya introduciendo valores? Sí, hay programas, para trigo creo que tenés uno, que vos lo podés utilizar, aplicas.
Pero lo ideal es que vos, a ver, las curvas, al ensayo lo tenés que hacer, ¿sí? Para que vos obtengas realmente lo que vos, cuál va a ser el rendimiento en tu zona y cuáles son los niveles nutricionales de tu suelo, y en función de los niveles que vos agregues del nutriente, vos vas armando tu curva. Entonces, a partir de esos datos, ya vas construyendo. Por ahí hay grupos de productores que trabajan muchísimo y ya tenés una base de datos como para ir trabajando. Bien, profe, gracias. Un avisito ahí, Roberto Vicentini me dice que no está no está el archivo de lo que dio el profe hoy, se sube después, ¿no? Lo que es Profe, pero recién entré a la plataforma y no está, por eso consulté. ¿En la de agronomía no está? No. No, debe estar visible nada más. Ya lo pongo visible. Bien, profe, gracias. Porque subí para todas las materias, ya lo estaba subido. A lo mejor no está visible nada más, ya lo corrijo, Vicentini, muchas gracias. Lucía Antonella Fernández. Te voy a desaprobar de entrada por la pregunta esa. Las cosas escritas se llaman cuestionarios. Lo escrito no puede ser coloquial, ¿no? Sí hay cuestionarios sobre las dos partes, la física y la química. Profe, mañana, me digo el viernes, ¿hay cuestionarios de esto? Sí, claro. Va a tener práctico sobre esto. ¿Qué no es que esta semana no se puede tomar cuestionarios, profe? Por lo que Pero ¿vos rendís algo el viernes? Pero no va a tener tiempo para estudiar, pues. ¿Pero has rendido algo hoy? Mañana rindo mejora genética. ¿Qué va a rendir mañana? Yo rindo el viernes, profe. Tienes razón, me olvidé. Tienes razón. No tienen cuestionario el viernes. Van a tener el otro viernes los dos temas juntos. Tienes razón. Disculpe, me olvidé del examen. Sí, no van a tener este viernes. Me olvidé de que es mesa de examen. Y tomo el viernes, tomamos con el profe Martín, tomamos examen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Si no hay más preguntas, entonces quedan liberados para que vayan a rendir estudio para mañana y rendir esta semana. Hasta luego, Muchas profe. gracias, Martín, por la clase. Chao, profe. Hasta luego.